Buenas tardes, buenos días a todos, bienvenidos queridos amigos y hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestro encuentro de los jueves, continuando a partir de donde lo dejamos el pasado jueves con un nuevo capítulo. No sin antes recordar, como es nuestro deber, que según la Ley de Protección de Datos de España, tenemos que recordar que si no quieren que su imagen quede en la grabación que será colgada en la página de YouTube de Bhakti, pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono que aparece en sus pantallas. Y pueden escribir a actividades virtuales ste@gmail.com si quieren recibir toda la programación que se realiza por Zoom en la sección española, indicando nombre y apellido, el país o ciudad de residencia, dirección electrónica y sobre todo teléfono, porque esta es una página que aparece en los WhatsApps. Quien quiera escribirme para cualquier cuestión, mi dirección electrónica es clarisaelo@gmail.com y los atenderé en todo lo que sea posible, sin lugar a dudas. Una frase de Fridtjof Schuon: en todo lo que puedas amar, amas el sí que habita en ti. En todo amor, amas el bien que reina en lo alto. Y es parte de la salvación de tu alma el que lo sepas, y que en todo amor tu corazón más profundo glorifique al Altísimo. Que así sea. Recordemos que en nuestros momentos de recogimiento, de silencio o de meditación, tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los reinos de la tierra. La propia tierra, reino mineral, a los seres que alberga, reino vegetal, reino animal, el propio reino humano con todos los seres que habitamos. Recordemos, como dice el primero de los 3 objetivos de la sociedad teosófica, sin distinción de credo, raza, sexo, casta, color o ninguna otra condición. No rechacemos a aquellos que pensamos que son malos, porque esos también son seres que están en un proceso de evolución como nosotros y que en su corazón habita el Altísimo como habita en nuestro propio corazón. Comenzamos con el capítulo 3 que tituló Taimni como conocimiento de sí mismo, una ciencia. Y tenemos una fotografía de Anna Bonus Kingsford, que vivió del 1846 hasta el 1888 y fue una destacada teósofa inglesa, contemporánea de Elena Blavatsky, investigadora del cristianismo esotérico y defensora de los derechos femeninos, el vegetarianismo y ferviente enemiga de la vivisección y de la experimentación con animales.
Sigue diciéndonos Taimni en su libro: una de las características sorprendentes de esta época es la falta de cualquier verdadera comprensión relativa a la naturaleza del hombre. El hombre está intentando conocer todo lo del universo. Recordemos que cuando se dice el hombre se refiere en el aspecto personal tanto a los hombres como a las mujeres, pero como en los aspectos elevados no hay género, es el hombre con mayúscula. Y seguimos. Puede decir con seguridad de qué están hechas las estrellas que están a miles de millones de kilómetros en el espacio. Conoce exhaustivamente la constitución de los átomos y de las moléculas. Pero de él mismo no sabe prácticamente nada. Y lo que es más sorprendente, está contento de vivir su vida sin preocuparse de saber de dónde viene, cuál es su verdadera naturaleza, por qué está aquí en este mundo y a dónde va después de la muerte. Es realmente asombroso ver cómo la mayoría de las personas en el mundo pueden vivir durante toda su vida sin hacerse estas preguntas tan naturales o sin saber siquiera que estas preguntas pueden hacerse. No acuden a ellos estas preguntas todavía. Hay muchos así, muchos seres así. El resultado directo de esta falta de algún conocimiento exacto relativo a la naturaleza del hombre y a su constitución interna es la imprecisión de nuestras ideas con relación al carácter humano. La palabra carácter se usa generalmente de una manera vaga para las cualidades mentales y morales, así como para las idiosincrasias que caracterizan a un individuo en particular. Y del carácter nos dicen que es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue de las demás por su modo de ser u obrar. Y así a la gran riqueza a lo largo y ancho de todo el planeta. El verdadero hombre, con sus diferentes vehículos de conciencia, que se encuentra detrás del vehículo físico, ese verdadero hombre es desconocido e ignorado, y cualquier cosa de su compleja naturaleza que sea capaz de encontrar expresión a través del medio relativamente denso y poco dúctil del vehículo físico, porque es muy denso y poco dúctil el vehículo y es muy denso el plano físico. Así que cualquier cosa de su compleja naturaleza que sea capaz de encontrar expresión se toma como si fuera su verdadera naturaleza y confundimos lo externo con lo verdadero. Y decimos, lo verdadero es lo real, lo verdadero es lo que se toca. Digo, decimos, aunque uno de nosotros o muchos de nosotros no lo decimos ya, pero el conjunto de la humanidad está todavía de lleno en esta idea. Este es un mural de Rivera que está en el Palacio de Bellas Artes y que él tituló como El hombre, un cruce de caminos. Y en él representa justamente cosas del mundo físico, lo que se ve en un microscopio, cosas del mundo sideral, las cosas que se ve por medio de un telescopio y así muchísimas de las cosas. Y también los reinos que corresponden al mundo en el que vivimos. Sigue diciéndonos Taimni, por otra parte, al considerar a los seres humanos en conjunto, encontramos que se comportan de un modo peculiar bajo una serie de circunstancias.
denominamos a estos modos peculiares de conducta características humanas y damos a cada peculiaridad un nombre determinado. Pero sabemos muy poco de por qué los seres humanos reaccionan de esas maneras particulares y cómo están relacionados unos con otros estos distintos elementos del carácter humano. Algunas de estas características humanas son simples costumbres físicas, lo que hacemos a diario. Otras están relacionadas con nuestra naturaleza emocional y mental, cómo reaccionamos o accionamos a diario. Mientras que, sin embargo, otras son evidentemente de naturaleza espiritual. Pero la palabra carácter las aglutina a todas sin distinción. Así, el conjunto de las características físicas, emocionales, mentales y espirituales son nuestro carácter, el de cada uno. Con semejante confusión de ideas sobre el tema, es muy difícil desarrollar una ciencia de formación del carácter. Puede que sea posible, mediante la aplicación de algunos métodos empíricos, producir ciertos cambios de nuestro carácter, pero esos esfuerzos están destinados a ser esporádicos y de un alcance limitado. Producir los cambios en nuestro carácter requiere de conocernos a nosotros mismos, del conocimiento de sí mismo. Y es en lo que estamos mayormente, por lo menos refiriéndonos a los miembros de la Sociedad Teosófica, estamos comprometidos a realizar, conocernos verdaderamente a nosotros mismos. Para una verdadera ciencia de la formación del carácter, deberíamos tener, ante todo, un concepto claro de la naturaleza del hombre, de su constitución total y de los poderes y facultades que hay latentes en él. Esto es lo que venimos estudiando por medio de diferentes cursos y todos dirigidos a favorecer en nosotros el conocimiento de nosotros mismos. Nos dice Taime, entonces conoceríamos las leyes que gobiernan la actuación de la conciencia a través de los diferentes vehículos que el hombre utiliza en los diferentes planos del sistema solar. Sabéis los siete planos, ese septenario que presentamos en tantos diagramas y que seguiremos viendo porque nos son de muchísima ayuda. Pero el simple conocimiento de estas leyes no es suficiente. Hemos de desarrollar una técnica elaborada que nos capacite para aplicar estas leyes a los diferentes problemas relacionados con la evolución de los vehículos y con el desarrollo de la conciencia. Los diferentes problemas relacionados con la evolución de nuestros vehículos físico, emocional, mental y espiritual, y con el desarrollo de la conciencia por medio de todos y cada uno de esos vehículos. Y finalmente, deberíamos tener una idea clara, por lo que se refiere a nuestras aspiraciones, de la meta que tenemos que alcanzar y de las diferentes etapas del sendero que conduce a esa meta. Solo en el ocultismo o teosofía es donde vamos a encontrar todos esos elementos necesarios para desarrollar una ciencia satisfactoria de la formación del carácter. Tratemos de comprender qué es el carácter según el ocultismo.
Todo el universo manifestado, según la filosofía oculta, es una expresión de la vida divina. Todo el universo manifestado es una expresión de la vida divina. Esta vida divina que está construyendo forma tras forma y tratando de expresarse a través de estas y de cada una de las formas, con una perfección siempre en aumento. Esta expresión ha alcanzado su apogeo en aquellas unidades de conciencia individualizadas, ya no grupales, sino individualizadas, que están representadas por seres humanos y cuyos vehículos, los cuerpos a través de los cuales los seres humanos nos expresamos, ofrecen una esfera de acción para la múltiple expresión de los atributos divinos. ¿De qué depende entonces que se pueda expresar la divinidad por medio de estos vehículos? De que los adecuemos, los purifiquemos y los hagamos receptivos, capaces de responder a esos atributos divinos. Tomando la unidad de esas, una unidad de esas para nuestro estudio, cada uno de nosotros es una unidad, encontramos una constante interacción que tiene lugar entre la conciencia, es la conciencia o vida divina, que es lo mismo, la vida divina, que es lo que somos, la conciencia que se manifiesta, eso es lo que somos. Y entre la conciencia y los vehículos a través de los cuales esta conciencia actúa, los vehículos a través de los cuales estamos actuando, y esa interacción entre los vehículos y la conciencia adopta diferentes formas, algunas de las cuales son comunes a todos los seres humanos, mientras que otras son peculiares de cada individuo. Y esto tiene que ver con la división de los rayos, que proporcionan una variedad de caracteres que son peculiares en cada uno de nosotros. Y este es el gráfico que siempre mostramos y el cual casi seguro que ya conocéis de memoria, casi. Estas formas de expresión que son comunes a los seres humanos son las características humanas ordinarias, con las que estamos familiarizados y que, junto con cualquier característica peculiar que una persona determinada pueda tener, constituye su carácter, el de cada uno. Entre la gran diversidad de formas que estos modos de expresión adoptan en la vida actual, es natural que se pregunte si existe alguna relación subyacente entre estas diversas características humanas y, si es así, ¿cuál es la naturaleza de esa relación? A pesar de la aparente dificultad para clasificar los diferentes elementos del carácter humano, el problema no es tan difícil como parece, siempre que tengamos la señal adecuada para esta clasificación. Si a pesar de la aparente dificultad para clasificar los diferentes elementos del carácter humano, el problema no es tan difícil como parece, siempre que tengamos la señal adecuada para esta clasificación. Y estas señales nos las van adaptando, aportando todas las literatura teosófica que tenemos a nuestra disposición. Esta señal se encuentra en la triple naturaleza de la vida divina, una doctrina que se encuentra en una u otra forma prácticamente en casi todas las grandes religiones del mundo. Esta triple naturaleza
física, psíquica y espiritual en relación a la conciencia da nacimiento a los tres aspectos fundamentales que son denominados Sat, Chit, Ananda, y en relación a la materia da origen a las tres cualidades fundamentales de la propia materia desde el principio, que son denominadas Tamas, Rajas y Sattva. Siendo la conciencia y la materia el resultado de la diferenciación primaria del absoluto inmanifestado. Cuando comienza la diferenciación, ya comienzan a aparecer las primeras trazas de estos tres, Tamas, Rajas y Sattva, que luego, por multiplicidad de gradaciones entre ellas, hacen que cada uno de nosotros disponga de ciertas cantidades de tamas, ciertas cantidades de rajas y ciertas cantidades de sattva, que vamos a ir viendo. Tenemos aquí un cuadro, como que estos son los nombres que se dan en el hinduismo y en las antiguas escrituras de India. Entonces tenemos aquí la Trinidad, tal como la conocen los hindúes. Brahma, que es la creación, es con acento en la última A. No es el Brahma neutro, este es el Brahma positivo, que es el de la creación, una de las tres personas de la Trinidad. Sattva, que es bondad, y está presidida por Vishnu, que es la preservación. Aquí me he descuidado de indicar que como es la creación, está indicado por rajas, la actividad. Vishnu, que es la preservación, Sattva, y se dice como bondad. Y Shiva, que es destrucción o transformación, y que es al que se le adjudica Tamas, la inercia. Estos tres son los que presiden las que se llaman estas gunas, la Trinidad. Por cierto, que a Shiva me gusta llamarlo el gran reciclador, porque él destruye para con los materiales en disolución poder construir nuevas y mejores formas. Las triplicidades que se observan en todas partes de la naturaleza son el resultado del reflejo en los planos inferiores de estas triplicidades fundamentales de conciencia y materia. Y la gran variedad de fenómenos se debe a las diferentes condiciones proporcionadas por los planos sucesivos y a las innumerables combinaciones y permutaciones que señalábamos entre esas naturalezas rajásica, tamásica y sátvica que desembocan en esas manifestaciones. A pesar de lo fascinante que es esta línea de pensamiento, no es posible entrar en detalles en este lugar. El propio Taimni indica que nos podemos dirigir a sus otras obras. En días atrás ya creo recordar que indiqué la ciencia de la yoga, que es muy detallada. Y tenemos el simbolismo de la flor de loto, que seguro que ya conocéis. Y tenemos a los tres que hemos indicado hace un momento atrás. Brahma con el acento, la creación. Vishnu, la conservación. Y Shiva, el destructor, la destrucción. Y en las raíces de la flor de loto, que se meten en la tierra y de la que toman el alimento como nuestro propio cuerpo y nuestra parte más inferior, que está enraizado en este plano del cual toma el alimento que en esta parte le corresponde. Aquí se adjudican ciertas cualidades como el de la pereza, el materialismo,
la inercia, la oscuridad, la tristeza, Un poquito de agua igual te va. He puesto una pastilla que es para esto. Gracias. Decíamos la pereza, la inercia, la oscuridad, la tristeza, el estancamiento, el materialismo. Y son cualidades más propiamente inherentes a los estadios del cuerpo físico. El tallo de la flor de loto se introduce en el agua. El plano cámico astral, el astral, siempre ha sido simbolizado por el agua. Y en este cuerpo astral se nos puede adjudicar cierto tipo de cualidades. Aquí solamente ponen algunas de cada tipo. El cambio, acción, energía, frescura, creatividad, movimiento, pero sabemos que hay muchos más relacionados con el mundo cámico astral. Y los deseos y las pasiones y los apegos y las ambiciones y un largo etcétera están relacionados con el mundo astral. Hay una parte del tallo que emerge del agua hasta abrirse la flor y aquí se adjudica lo que está por encima del cámico, lo que está por encima del agua, es el mundo mental. Y aquí es donde hemos de buscar la armonía, la conciencia, la pureza de mente y corazón, la madurez, el equilibrio, la luz. Y cuando finalmente, con todo lo que se ha alimentado a lo largo de la evolución, yendo y viniendo, sumergiéndonos en estos mundos, infinidad de veces y desarrollando todas las cualidades, finalmente se abre el loto, se abre la luz, se abre la flor de los 1000 pétalos. La cuestión que es necesario que retengamos aquí es que todas esas cualidades positivas, reconocidas, y todos los rasgos que constituyen el carácter de los diferentes individuos son simples modos de expresión de estos aspectos fundamentales de la naturaleza divina, porque todo ha surgido de la naturaleza divina. Nada ha venido de otro lugar que no haya sido de la propia naturaleza divina y se ha sumergido en los planos inferiores de la manifestación. De la misma manera que todos los colores que encontramos en la naturaleza o preparados artificialmente son distintas combinaciones de los 3 colores primarios, azul, rojo y amarillo. Unas cuantas ilustraciones aclararán este punto. Y aquí vemos, en cada ser están los 2 polos. En todos nosotros está todo. Y no estaríamos completos de no ser así. Cuando el aspecto sat de la conciencia se refleja en la esfera de la personalidad, puede dar nacimiento a un número de cualidades que, aunque externamente diferentes unas de otras, si se examinan más a fondo, se ve que poseen una base común. Tomemos, por ejemplo, los bien conocidos rasgos de carácter, valor, fortaleza, decisión. Si analizamos estas cualidades, encontraremos que representan
simplemente diferentes modos de manifestación del principio de estabilidad implicado en el aspecto Sat. Tenemos otro gráfico de los tres aspectos de la materia, Rajas, Tamas y Sattva. Y el movimiento pendular, curiosamente, que nos indica, lo hemos usado, yo lo he usado en los diferentes cursos una y otra vez. El movimiento más externo, más largo, más exagerado, nos lleva de Rajas a Tamas, del quiero al no quiero, del bien al mal, del amor al odio, temporales, pasajeros, etcétera, etcétera. Cuando vamos ascendiendo, elevamos algo la vibración, cortamos el movimiento, ya no somos tan exagerados, cada vez menos exagerados en ese balanceo, por lo tanto somos menos exagerados en la alegría y en la tristeza y en el largo etcétera de la polaridad. Solo cuando alcanzamos este punto central es cuando se produce el equilibrio de Sattva, que equilibra los otros dos. Se produce la armonía. Y aquí es cuando verdaderamente llegaremos a manifestar la divinidad, que es nuestra propia naturaleza. Cuando una persona persevera en una línea de acción, a pesar de las alternativas que se le presentan, se dice que demuestra decisión de carácter. Dice, uno ve claro, yo voy hacia ahí. Y se le presentan alternativas para que desista y haga otra cosa y vaya a otro lugar y se dedique a otras cuestiones. Pero si lo tiene claro, persiste, persevera. Cuando una persona persiste en una determinada línea de acción, a pesar de los peligros que la acechan, se dice que tiene valor. Está demostrando estabilidad en medio de las dificultades. Es una parte del guna, tamas, que se infiltran. Este es muy interesante, este gráfico es muy interesante, porque tenemos de los tres en diferentes gradaciones. Cuando una persona sigue una determinada línea de acción, a pesar de las tentaciones que la asaltan, se dice que tiene fortaleza, está demostrando estabilidad en medio de las tentaciones. Estabilidad en medio de las tentaciones, estabilidad en medio de las dificultades, y se va acercando a un punto en el que se pueda encontrar con parte de su propia sattva. Está demostrando estabilidad en medio de las perturbaciones mentales. Así pues, vemos que estos rasgos del carácter, que externamente parecen tan distintos, son realmente el principio de estabilidad que se manifiesta bajo las diferentes condiciones de vida. La estabilidad es un atributo fundamental de la voluntad con mayúscula. Es un atributo en lo humano que procede de la voluntad divina, la cual es un reflejo del aspecto Sat de la conciencia superior. Aquí nuevamente tenemos las tres líneas de actuación, tamásica, rajásica y sátvica, de la personalidad. En su aspecto inferior vemos que puede haber matices. Este tiene poco sattva, tiene mucho tamas y tiene bastante rajas. Este tiene algo más de sattva, tiene menos tamas, pero tiene bastante rajas, mucha actividad. Y este tiene mucho sattva, tiene poco tamas y tiene una parte de rajas. En cuanto al funcionamiento, en este sería una posición
bastante aceptable para actuar en este mundo. De lo contrario, este está llevado por mucho movimiento y este está llevado por mucha inercia. Los dos hay la actividad de rajas y de tamas demasiado exagerada. La misma consideración sirve en el caso de los otros dos aspectos. Cuando el aspecto ananda de la conciencia se refleja en la esfera de la personalidad, da origen a la sabiduría. Ahora bien, uno de los atributos fundamentales de la sabiduría es la percepción de la unidad de la vida, manifestándose a través de todas las formas. Uno de los atributos fundamentales de la sabiduría es la percepción, cuando percibimos en nuestro interior la unidad de la vida y a partir de esa percepción en nosotros desaparece todo el sentido de separatividad y entonces comprendemos que la vida divina se manifiesta a través de todas las formas y es una, la misma, en todo. En los planos superiores del espíritu, esta percepción es directa y clara. Los planos superiores del centenario, de ese gráfico que vemos, es clarísimo. Pero en la región de la personalidad, aquí vestidos por el cuerpo físico, por el cuerpo emocional, cámico, y por el cuerpo mental en su aspecto enfocado hacia todo esto tan externo, entonces esta unidad apenas sentimos que está, apenas se siente y aparece como amor en formas diferentes. Bueno, en el mundo de la polaridad está el amor y el odio en el otro lado, porque la misma persona que hoy siente el amor en un polo, aunque aquí no tengamos ahora el péndulo, lo podemos perfectamente imaginar. La persona que siente amor en un lado, en otro momento, por diferentes circunstancias, mueve el péndulo y siente odio. Tantos grados es capaz de moverse su péndulo hacia un lado, los mismos grados es capaz de moverse su péndulo hacia el otro. Y esto en todos los aspectos. Así ponen ahora en este gráfico Sattva en el centro del equilibrio, teniendo el dominio, el haber superado todo lo que son estos dos polos. En Tamas está el rechazo egoísta y en Rajas está el deseo egoísta. En Tamas está el embotamiento, el aturdimiento. La persona que es tamásica le dicen, oye, apártate que viene un coche. Dice, ya se apartará. En el otro lado está la sobreexcitación de la persona que le domina Rajas. No para quieto. A esto se les llama culos de mal asiento, con permiso de los que estáis aquí con nosotros. En el lado de Tamas está la depresión. Las personas depresivas están tamásicas. Y en el otro lado está la manía, una sobreexcitación que se puede traducir en manía a muchas cosas. En el lado de Tamas está la represión, que no significa haber vencido las cuestiones, los problemas, ni las características, sino haberlas reprimido, estarlas aguantando. Y en el otro lado está la obsesión por las cosas. En un lado está el dolor, ese sufrimiento intenso, y en el otro lado está la adicción a otras cosas, a lo externo. Este siempre va casi hacia afuera, hacia afuera. No va a sentir dolor porque se va a aturdir, meter con muchas cosas. En un lado está el abandono. Tanto me da. ¿Yo para qué? ¿Esto para qué? Y en este lado está la avaricia. Esto para mí y esto también para mí. Y si queda algo, también para mí. En un lado está la negación.
esto no vale nada, ¿para qué vamos a hacer? No, nada, ni esto, ni aquello, ni lo otro, todo es mentira, etcétera, etcétera. Y en este lado está la lujuria. Lujuria en el sentido del sexo y de todas las cosas. Un ser que es lujurioso para todo. En este lado está la inactividad propia de Tamas, nada. Y en este lado está la hiperactividad propia de Rajas. No poder estar quieto ni 2 segundos. Sigue diciéndonos Taimni, todas las cualidades como el afecto, la compasión y la devoción en este plano, en el plano de la personalidad, se basan en esta percepción indirecta, porque es indirecta como la tenemos ahora, esta percepción indirecta de la unidad. Ahora, nosotros, por ejemplo, los que aquí estamos y muchos otros con los mismos intereses por el conocimiento de sí mismo, ya pensamos en una forma más cercano a lo abstracto cada vez acerca de esta unidad de la vida. Y sigue diciéndonos que siendo las diferencias en la forma externa, todos nosotros tenemos una forma diferente en nuestras personalidades, no solo en lo físico, sino también en nuestra manera de ser, en lo personal. Son el resultado de las distintas circunstancias bajo las cuales se expresa el sentido de unidad. Así pues, cuando sentimos una afinidad con otra persona, tanto que esta persona tenga algo que ver con nosotros en esta vida, como no, de pronto conocemos a una persona y parece que sentimos una cosa en lo interno como si la conociéramos de siempre. Y entonces se dice de nosotros que sentimos afecto. Hay algo, hay un afecto. Es un amor originado por la asociación en vidas pasadas, en diferentes clases de relación. Cuando las relaciones fueron para cuestiones benéficas, quedó registrado un afecto que llamamos amor. Cuando vemos a otro ser humano que está en unas condiciones desgraciadas, al estar la vida divina bloqueada por las debilidades que acosan a los cuerpos, y nuestro amor se manifiesta ante ese hermano caído, débil, desgraciado, apaleado, maltratado, se dice que tenemos compasión. Es el amor prodigándose hacia aquellos que son débiles y que necesitan nuestra comprensión y necesitan nuestra ayuda. Y de ahí que se nos repita ese primero de los 3 principios de objetivos de la sociedad teosófica, porque todo en este mundo necesita de nuestra comprensión, de nuestro amor, de nuestra ayuda, siempre. Cuando vemos a otra persona que encarna el ideal que adoramos y nuestro amor se decanta hacia ese individuo y queremos unir nuestra vida a la suya más grande, es a un ser que le vemos y le reconocemos cualidades muy superiores, entonces queremos unir nuestra vida a la suya más grande, se dice que demostramos devoción, con mayúscula, devoción, verdadera devoción. Es el amor que se entrega a aquel que reconocemos como nuestro superior en sabiduría, en poder o en conocimiento. Superior, fijémonos bien, no en nada de lo material, superior en sabiduría, en poder divino y en conocimiento divinos. Sabiduría divina, poder divino, conocimiento divino. Por lo tanto, vemos pues que cierto número de elementos de carácter humano son
simplemente reflejos del aspecto conciencia denominado Ananda. A que se le adjudica Ananda en una traducción que pretende ser aproximada de su significado es felicidad, pero no es la felicidad polar que está en el otro polo de la desgracia, no. Esta Ananda es algo que es de un orden superior. Y esto está manifestándose en las diferentes condiciones de la vida humana. Cuando el tercer aspecto de la conciencia se refleja en la esfera de la personalidad, da origen al conocimiento de los objetos concretos. Con un detenido análisis se encontrará que la observación, la memoria, el razonamiento y otras funciones de la mente en su aspecto de inferior o concreta son simples reflejos del aspecto chit de la conciencia bajo diferentes condiciones. Y aquí tenemos una de la estatua, la escultura del pensador de Auguste Rodin. Así pues, por ejemplo, cuando nos ponemos mentalmente en contacto con cualquier objeto desconocido a través de nuestros sentidos físicos, se dice que lo observamos. Nuestros sentidos nos llama la atención algo por medio del oído, por medio de la vista, por medio del olfato, por medio del tacto y a veces incluso notamos un cierto sabor aunque no estemos tomando ningún alimento ni bebida. Algo. Hacemos, ¿no? ¿Qué hay aquí? La observación es un aspecto de la mente reuniendo sus materiales, lo que percibe. Lo lleva al lugar que corresponde. Cuando la mente toma nota de cualquier objeto que posteriormente pueda ser utilizado en sus operaciones, entra en juego la memoria y lo relaciona con lo que ya conoce. La memoria es la mente reteniendo materiales para un uso futuro. Sin la memoria no habría ninguna evolución, porque no podríamos tener ninguna experiencia que pudiese ayudar al desarrollo de la conciencia. Así que es un factor de muchísima necesidad y de gran utilidad. Cuando los diferentes objetos que han sido observados son comparados y contrastados y se han sacado conclusiones, se dice que la mente razona. El razonamiento es la mente estableciendo una relación entre los objetos que ha observado y retenido en el trasfondo de la memoria. Establece comparaciones. Es más grande, es más pequeño, es más caliente, es más frío, es de esta naturaleza, es de la otra naturaleza, es físico, es emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas facultades mentales están relacionadas con el conocimiento en un aspecto o en otro y se derivan, todas estas facultades se derivan del aspecto chit de la conciencia. Aquí tenemos, pues hay muchos dibujos que tratan de describir un poco esos procesos de intercambio que se producen en nuestra cabeza a nivel neuronal. Lo que se ha dicho en los párrafos anteriores servirá para demostrar que todas estas características y facultades humanas a las cuales damos diferentes nombres son simplemente manifestaciones de los tres aspectos de la conciencia en todas sus permutaciones y combinaciones. De esos tres aspectos de tamas, rajas y sattva, que con tantos cambios producen todas las posibilidades. Algunas de estas características son simples derivaciones de un aspecto determinado.
mientras que otras son derivaciones complejas de más de un aspecto, estando además la expresión de las mismas modificada y complicada por los distintos caracteres de los diferentes vehículos, según que predominen en ellos los elementos sátvico o rajásico o tamásico en esa infinidad de combinaciones. Este también es un cuadro que hace referencia a esas tres gunas. Resultará un motivo interesante de investigación si todos los elementos conocidos del carácter humano se analizan y se investigan hasta sus respectivos orígenes y se demuestra claramente que todos los fenómenos aparentemente diversos, de aparentemente es muy interesante, aparentemente diversos, porque diversos es lo que aparece aquí afuera, a nuestros sentidos más externos, aparentemente diversos y complicados de la vida y de la conducta humana, todos, absolutamente todos, son debidos a la luz de la conciencia, que es percibida en la personalidad de una manera imperfecta, debido a la imperfección de los cuerpos, de los vehículos que todavía estamos usando. Así que son debidos a la luz de la conciencia divina, estallando en una miríada de colores a través de los vehículos, de los jivatmas que intervienen en el esquema evolutivo. Sabemos que también hay muchos cuadros, muchas figuras que tratan de darnos una idea de las diferentes coloraciones que hay en las auras humanas. Luego hay un capítulo que también entra muy de fondo a ello. La anterior exposición de las características y facultades de la naturaleza humana tal vez nos capacitará para comprender hasta cierto punto lo que es el carácter humano y así nos permitirá establecer las bases de una verdadera ciencia de la formación del carácter. Podemos ver ahora que el carácter de un individuo determinado es la suma total de todos los diferentes modos en los que se manifiesta su conciencia, es decir, en los que se manifiesta el verdadero ser a través de sus diferentes vehículos, físico, astral, mental y espiritual. Los problemas están, y cuando digo problemas es las diferencias causadas por las imperfecciones en los vehículos físico, astral y el de la mente en su aspecto de concreta o inferior, porque en el mundo espiritual no hay tal problema. Acá arriba no hay tal problema. Y vemos entonces que se refiere al cuerpo físico, al cuerpo cámico y al cuerpo mental. Bueno, pues... Clarisa. Hola, soy Daniel. Hola Daniel. Hola, mira, sí, tengo una pequeña duda y es en referente a esto último que estamos tratando, que dice que es el total, la suma total de todos los diferentes modos en los que se manifiesta su conciencia a través de sus diferentes vehículos, el físico, astral, mental y espiritual. Entiendo que es esa conciencia evolucionada según cada uno. Sí. En el momento de evolución en el que está en cada uno, ¿no? Sí, cada uno de nosotros. Cada Las uno de diferentes nosotros reencarnaciones. tiene su cuerpo físico con unas determinadas características que se las hemos dado nosotros mismos. Tiene su cuerpo cámico astral con unas determinadas características. Estos son los famosos skandhas que se incorporan
cuando aparecemos aquí y somos el resultado de nuestras existencias anteriores. A partir de la actual podemos hacer modificaciones, podemos cambiarlo todo. Depende de la capacidad de comprensión que tengamos y nos pongamos a ello. Y por supuesto la forma de pensar también. Sí. Gracias, Daniel. Y vemos que el aspecto espiritual está formado por la tríada Atma, Buddhi, Manas. Entonces Manas, que sabemos que es uno solo, pero que tiene el carácter dual, tal como dice Blavatsky, tiene ese carácter dual porque durante la encarnación esta parte de Manas tiene que mirar hacia aquí afuera, tiene que mirar hacia abajo, tiene que relacionarse con los vehículos de afuera. Es un instrumento del ser para poderse relacionar con los vehículos de cada personalidad, pero sigue siendo una solamente. ¿Sí? Entonces es interesante que siempre tengamos en consideración este juego de la mente. Blavatsky dice, la mente es dual en sus funciones, pero nunca dice son dos mentes, jamás. No hay dos mentes, hay una sola mente, dual en sus funciones durante la encarnación. Cuando desencarnamos, sigue habiendo una sola mente. Este compendio total solo puede ser una pequeña fracción de la totalidad de los aspectos de la manifestación que hacen posible que la conciencia divina actúe a través de ellos. A medida que la persona evoluciona, todas estas posibilidades que están encerradas en ese fragmento de la divinidad que está formado por Atma, Buddhi, Manas, pasan una a una desde el estado de latencia al de potencia. Y el carácter se enriquece y se convierte en un instrumento más rico y eficiente de la vida divina que actúa a través suyo. Si el carácter de la personalidad se enriquece, tal como ahora apuntaba Daniel, se enriquece y se convierte en un instrumento más rico y eficiente de la vida divina que actúa a través suyo. Y es lo que hemos visto hace un momento. Y ahora esto ya es lo que he preparado para el siguiente encuentro. Si os parece, dejamos de compartir. El resto del capítulo lo veremos el próximo jueves. Y pasamos a la galería. ¿Cómo estás, Clarisa, con ese picor? Bueno, ahora he bebido un poco de agua. Cuando he ido a la cocina me he traído un vaso y ahora he bebido otro poquito. Mira, hoy me ha dado así. Hoy día, sí, la alergia, ¿cómo es un estado alérgico? Es decir, Cuando tengas, Clarisa, cuando tengas un acceso de tos, es bueno levantar el brazo izquierdo, ¿izquierdo? ¿vale? Y respirar tranquilo, porque el brazo izquierdo, o sea, el bronquio izquierdo es más grande que el derecho. Y cuando levantas el brazo, se abre el bronquio, Qué ¿vale? bien. Entonces Yo, te entra más aire. Cuando tienes el acceso de tos, haces esto y verás que recuperas más rápido. qué raro, qué bien, Daniel, gracias. Que yo también soy No, de Gracias. nada. me molesta un montón eso. Buen consejo dentro de la clase de Clarice. Gracias, gracias. Nada.
no puedo. Dice como siempre. Yo la entiendo a Clarisa porque yo es todo el invierno así. Hasta que no me doy el primer chapuzón con la cabeza abajo del agua de mar, no se me va. Es alergia. Bueno, ¿hay alguna cosa que queráis comentar acerca de lo que se ha hablado hasta ahora sobre el carácter? Todos tenemos muy buen carácter. No, yo no. Yo cuando me enfado, ¿eh? Lo quiero, lo soy consciente, ¿no? Pero a veces no lo puedo reprimir, ¿sabes? Wendy ha levantado la mano. Gracias, está un gusto oírte como siempre y espero que te recuperes. Quiero que me amplíes un poquito eso, que es un solamente, pero actúa 2 veces. Eso estoy confundida. Quisiera que me expliques un poquito. ¿Te refieres a lo que he dicho de la mente dual en sus funciones? ¿Te refieres a esto, Wendy? Hola. Sí, de que es una mente y actúa dualmente. Sí, Sí, eso, claro. sí, mira, la mente, también como todos los otros vehículos y los planos, se dividen en subestados, subplanos. Normalmente se subdividen en 7. Cada cuerpo físico, el plano físico, tiene 7 subplanos, que son el sólido, el líquido, el gaseoso, el superetérico, el subetérico, el subatómico y el atómico. 7. Y los otros también se subdividen en esos 7 con sus equivalencias, de lo más denso a lo más sutil. En el plano de la mente se subdivide en 7 y los 4 inferiores son la materia mental con la cual nosotros, en el mundo mental, con nuestro cuerpo mental, que no es el cerebro es el instrumento de la mente en el mundo físico. Ahora diremos algo más acerca de esto. Nosotros en el mundo mental, cuando elaboramos pensamientos concretos con una imagen, un nombre, colores, etc., lo elaboramos con materia de esos 4 subplanos inferiores del plano mental. Y con los 3 siguientes, que hacen los 7, los 3 que están por encima, que es materia mental pero más sutil, cada uno de ellos es más sutil que el anterior, con esos 3 superiores se elaboran los pensamientos abstractos. Por eso la señora Blavatsky dice que la mente es dual en sus funciones, porque funciona para lo abstracto, externo, muy concreto, nos es útil para todo lo que nos relacionamos con el mundo de la forma externa, y la otra parte, que es el aspecto de la mente abstracta, que nos sirve para pensar en aquellas cuestiones que son de un orden superior. Por ejemplo, si pensamos en el amor no tiene definición, es abstracto. Pero cuando pensamos en un ser al que amamos, ese ser tiene una imagen en el mundo concreto. Ese ser tiene una imagen en la parte de nuestra mente concreta. Lo recordamos, tienen una imagen. Es decir, que el amor está en lo abstracto y la persona a la que amamos en lo concreto. La música es abstracta, pero si pensamos en un músico que está tocando el violín, la música es abstracta y el personaje que toca el violín está en la zona de la mente concreta. Porque tiene imagen, tiene un nombre. Oímos la música de Rachmaninoff. La música es abstracta, pero si pensamos en el compositor, y a lo mejor hemos visto una fotografía de él, un retrato, un dibujo, entonces tenemos su imagen en la zona de la mente concreta.
La música es abstracta. El que la compone, si tenemos su imagen, está en la zona concreta. Y así con otras muchísimas cuestiones. Y entonces es dual en sus funciones. Y es absolutamente necesario que vayamos ahondando en las cuestiones que son de un carácter abstracto, como es la teosofía, cuando nos explica los principios del cosmos, nos explica cuestiones con palabras, y nosotros hemos de usar tanto cuanto más podamos de la parte de nuestra mente abstracta para poder comprender de qué nos está hablando, introducirnos en esos mundos de abstracción de cuando se origina el primer movimiento en el espacio infinito al amanecer del Manvantara. Eso es abstracto. Las palabras que he dicho son concretas, pero eso es abstracto. Entonces, si le queremos poner una imagen, lo rebajaremos mucho, porque le pondremos una imagen de algo que nosotros conocemos. Pero lo rebajaremos, porque no es eso, es absolutamente abstracto. Así hay muchas cuestiones que para explicarlas tenemos que usar las palabras concretas, pero para comprenderlas hemos de usar la parte abstracta de nuestra mente. Cuanto más desarrollemos de ello, más comunicación ponemos entre los aspectos de la personalidad que llegan hasta la concreta y los aspectos de la espiritualidad que es Atma Buddhi y el mana superior. La mente superior, la mente abstracta, forma parte de la tríada superior. Por lo tanto, cuando algunas veces alguien dice, es que eso que estudiáis no sirve para nada porque a última hora como no lo puedes comprobar y no sé qué, y digo, porque es bueno, está muy bien, es muy respetable, pero resulta que sí que sirve, y mucho, y sirve para comprender nuestra procedencia, nuestra propia naturaleza, y para aprender y de poder desarrollar esos aspectos superiores que nos comunican con nuestra verdadera naturaleza espiritual. Sin el desarrollo de eso, si nos mantenemos siempre en los aspectos de la mente concreta, del mundo conocido, lo que se toca, lo que se mide, lo que se pesa, lo que se nombra, entonces no pasaremos de ahí. Pero cuando empezamos a tratar de comprender esos aspectos de un orden superior, estamos ayudando a que se mueva algo cada vez más de esos aspectos de nuestra mente abstracta. Wendy, no sé si he respondido. Absolutamente, muchísimas gracias, Clarisa. Te mando un abrazo. Gracias a ti. Elsie. Espero no toser. Bueno, yo quería preguntarte, cuando hablamos del cuerpo astral, ¿no? Que está debajo del concreto o cuerpo, está debajo Encima del físico. sí, En el gráfico, encima del físico. bueno, pero no quería ubicarme, porque después a veces pregunto de arriba y me responden de la parte inferior y tal, por eso quería ubicar en el gráfico, que hablaba de la mente concreta, el puente Antacarama y la mente abstracta. Entonces, para que siempre es una mente, ¿no? Siempre, pero hay que acceder a la mente abstracta para conectar con nuestro ser interior, con nuestra propia individualidad consciente, ¿no? Entonces yo preguntaba, ¿el cuerpo astral tiene que ver con lo cámico, o sea, con lo físico también? Está relacionado porque lo físico es el vehículo, pero también tiene que ver con el karma, porque viene de anteriores vidas en nuestros miedos y lo que tenemos sin resolver, ¿no es cierto? Todo nuestro ser tiene que ver con el karma de las vidas anteriores. Todo. Todo, Todo. Lo físico, lo cámico astral, lo sí. mental.
sí, El aspecto espiritual también estará más en conexión o menos en conexión dependiendo de lo que hayamos hecho en nuestras vidas anteriores. ¿Eh? sí, 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 todo tiene que ver, claro. todo el Y conjunto. si uno en las vidas anteriores fue cumpliendo, como decimos, evolucionando, ¿no? Suponte, es un ejemplo, ¿eh? Suponte que fuimos evolucionando en vidas anteriores y en estas nos encontramos que nos es fácil entender algunos conocimientos porque lo accedemos con facilidad mental, a eso me quería referir, porque yo a veces pienso si esas personas que son tan brillantes han tenido vidas anteriores brillantes también, donde accedieron al conocimiento o a la verdad, o aparte de la verdad, vamos a decir, que es muy difícil acceder a la verdad, o simplemente que en otras vidas han experimentado experiencias de todo tipo y en estas están como puestas a aprender otra cosa o a conocer otro aspecto de todo lo que es el todo, ¿no? O el uno. No sé si me explico, perdona, Clarisa. Creo que te comprendo, pero las variantes son múltiples, Ah, múltiples. Cada ser humano puede haber desarrollado mucho en las vidas anteriores y seguir ahora en la actual. Desarrollado mucho en cuanto a lo que es el aspecto espiritual de sí mismo. sí, Haber desarrollado mucho en cuanto a lo que es el aspecto intelectual no significa haber desarrollado mucho en cuanto al aspecto espiritual, también, porque sí. pueden ir parejos o no. Pueden ir parejos o no. Entonces, cuando tú dices esas personas brillantes, ¿a qué clase de brillo te refieres? Al del arte, al del el ser humano que destella amor, a cualquier persona brillante, porque para ser brillante hay que estar elevado, pienso yo, ¿no? En alguna. No, 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 no. no, Esa era mi no. duda, es exactamente. ¿Ves Mm, cómo das en el clavo? No necesariamente, puede ser que Puede sí, ser, pero no necesariamente no. es Una, verdad. una persona puede haber desarrollado mucho en la línea del arte en las últimas encarnaciones anteriores y en esta destacar como pintor o destacar como músico porque trae esa línea muy fortalecida, pero puede no saber cómo conducir su vida porque no tiene ni idea de todo lo demás, no se conoce a sí mismo. Muy bien, Entonces, gracias. puede llevar una vida Caótica. súper desgraciada y caótica porque no tiene ni idea de lo que es un ser humano. ¿Eh? Muchísimas Una cosa gracias. son las desgracias, llamémoslas así, entre comillas, que cosas que vienen por cuestiones kármicas. La persona madura sabe cómo afrontar eso, aunque no se lo hayan explicado ahora, lo afronta porque ya le surge de lo interno. Le viene una desgracia y la afronta. Y otras personas les viene eso mismo y no sabe qué hacer con su vida. Y se martiriza y se cree que es injusto y se cree que es una víctima y no sabe cómo llevarlo a cabo. Porque no conoce nada de lo que es el ser humano en sí mismo. No conoce. Y por eso pues se puede sentir víctima de todo. Bueno, hemos conocido muchas gentes así en esos Y estadios. yo muchas, ¿Eh? sí. Sí, hay de todo. Hay todas las posibilidades. Es Se un dan amplio todas las abanico. posibilidades. Un ser humano completo es un Mahatma, Sí, es un iniciado de quinta, sí, sí, porque sí, ya ha lo sé, desarrollado todo lo que podía desarrollar en lo humano. mano. Ahora falta lo que viene detrás, pero en Sí. lo humano. ¿Eh? Un, Claro, por eso los un adepto de la sabiduría, un Mahatma, pues los Mahatmas hay las gradaciones, pero cuando se llega a la quinta, aquí, pues es la quinta iniciación en lo humano. ¿Bien? Las otras ya son superiores. sí, sí, O sea sí, que gracias. fíjate si hay gradaciones. Nosotros aquí, pues en el Somos- mejor de los casos, con mucho interés, claro que sí, ¿verdad? Tenemos interés.
y vamos haciendo nuestros cambios. Y decimos, bueno, pues parece que esto lo estoy afrontando mejor de lo que en otras épocas de mi vida, otros problemas que se me habían presentado y no sabía qué hacer con ellos. Si ha hecho cambios, se da cuenta en sí mismo de que afronta la vida con mayor serenidad, con mayor comprensión, sin hacer aspamientos y sin sentirse víctima de nada ni de nadie. Y nosotros estamos, pues, hablando en general, porque yo no sé cómo estás tú ni cómo está nadie. Yo cuando hablo más o menos en general. Sí, Somos aprendices. claro. Yo soy una aprendiza. Clarisa es una aprendiza. Y aprendo con todos vosotros y voy haciendo mi tarea, la que me toca ahora. Y ya está, ¿verdad? Sí, lo que nos está dicho que hagamos, ¿no? También. Sí, cada uno, bueno, pues le llega en la vida su pauta a seguir. Si la comprende, pues dice, pues ese es mi camino y sigo ahí. Patricia. Hola Clarisa, buenas tardes a todos. Hola. Oye Clarisa, tengo una pregunta. ¿Cómo se pudiera mejorar nuestro carácter? Porque al paso del tiempo con algunas acciones de externos o que hemos pasado por situaciones difíciles en nuestra vida y obviamente pruebas, se nos ha amargado el carácter, ¿no? De repente éramos muy dulces y de repente pues ya no, ¿no? ¿Cómo ir mejorando esta situación? Gracias. Mm, De repente éramos muy dulces y se nos ha Perdón, que no amargado sé. el carácter. Permíteme que use las mismas palabras que acabas de decir. No éramos dulces. Lo que pasa es que no se nos había puesto a prueba, la vida no nos había puesto a prueba y cuando han venido las cuestiones más delicadas y se ha movido todo nuestro suelo y ha sido duro de llevar adelante y tal, entonces ha emergido lo que estaba ahí latente. ¿eh? Entonces, lo primero que has planteado es cómo podemos cambiar el carácter, cómo lo podemos mejorar. Hay que aprender a no tener prisa. ¿Qué quiere decir no tener prisa? No tener prisa en responder y en actuar, excepto que haya un incendio. Si hay un incendio, actuar rápido. Pero para lo demás, cuando hay cualquier situación, nos hemos de dar el tiempo necesario para reflexionar, ver lo que es, lo que se está presentando y poder responder de manera sencilla, muy respetuosa y muy corta. No prodigarnos en... Hemos de darnos el tiempo para esa reflexión y ese mirar, contemplar lo que está sucediendo. Que la respuesta no sea una reacción, sino una respuesta ecuánime. Si vamos deprisa, lo primero que nos saldrá es lo que ya está grabando, que es el impulso, que es a lo que estamos acostumbrados. Y no habrá posibilidad ninguna de rectificación si siempre pretendemos rectificar cuando ya hemos hecho el exabrupto, la respuesta, el enfado, el disgusto y todo lo demás. Y no, el tiempo hay que tomarlo antes de reflexionar, respirar. Oh, es que te he preguntado, que dime, que te... Espérate que estoy reflexionando. No atendamos a las prisas de los otros. No, el que tenga prisa, pues que vaya a correr, vaya a hacer una carrera, a correr.
Y hemos de aprender a observar y no tener prisa, observar, no responder deprisa. Esto que parece tan sencillo es muy importante. Es muy, muy importante. Y entonces, cuando uno se da ese tiempo, se da cuenta de que lo que le iba a salir, no. Y lo rectifica antes de que salga por aquí o de que salga en un gesto. Un gesto mal, un gesto da. Lo rectifica antes de que salga. Y con el tiempo lo rectifica cuando todavía no se ha cuajado en la mente. No ha llegado a cuajarse del todo. Y con el más tiempo ni siquiera tiene que rectificar porque ya ni le saldría. Aunque lo intentase, ya ni le saldría una cosa, un descaro, una mala respuesta, una cosa así. Con el tiempo ya ni le saldría. ¿Por qué? Porque ha ido modificando los patrones mentales. Los surcos se han diluido, aquellos viejos surcos, aquellas viejas costumbres se han diluido, se ha alisado el terreno mental, ya no hay surcos profundos y entonces se está generando nuevas formas de pensar, de sentir, de actuar y de hablar, que es muy importante. Esto es muy importante. Clarisa, buen día. Buenas. Se me hizo tarde, ahora ando confundida entre los cambios de lugar. Oye, me parece bello, me metí tarde porque aquí hay otro horario, entonces, me tocas algo tan importante como ver una imagen del escultor cuando llega a esa piedra burda, toda que sin forma, y cómo ahí con ese ejemplo que tú estás dando me viene esa idea de pensar que cómo de esa piedra burda se llega a pulir algo tan bello que nos incita tantos sentimientos, emociones, que nada más uno se queda así como ay, extasiado, ¿no? Entonces, esto que acabas tú de decir me toca en esa profundidad de pensar que sí es cierto, somos piedras burdas al llegar aquí y que vamos a pasar un buen tiempo, unos más, unos más pulidos ya nacen con cierto brillo, algunos no, todavía estamos muy burdos, ¿no? Es bellísimo lo que estás diciendo, porque aunque acabo casi de entrar a la sesión, con esto que se comenta, me deja mucha, ¿qué te diré? Emoción, ¿sí? Emoción de decir que es bueno observar, que este mundo de hablar nos ha hecho no vernos hacia adentro. ¿Será que he estado viviendo mucho, ahora sí, un poco aislada y eso? Y entonces, después de venir de ahí, regreso y vuelvo a entenderme un poco mejor y con todos esos ejemplos, con todas esas palabras que se van componiendo tanto de los que preguntamos como lo que tú nos vas diciendo, como que van apareciendo, ¿no? Apareciendo muchas cosas. Yo nada más tengo que agradecer por todo todo lo que he vivido aquí, ¿sí? Mi hijo me dice, ponte a trabajar. Pues sí, pero yo no, yo ahorita quiero trabajar con otra cosa, conmigo, ¿no? Bueno. Gracias, Clarisa, y a todos. A vosotros, María del Carmen. Sí. ¿Alguien más tiene que hacer algún comentario? Emilio. Gracias, Clarisa. Y mira, quería hacer un comentario, que es como un planteamiento y una pregunta, a la vez es una mezcla y si logro darle forma,
luego puedes tú hacer el comentario, las aclaraciones que te parezcan. Y tiene que ver más bien con una parte que salió en la lección anterior y que tú acompañaste con un diagrama muy bonito que luego lo enviaste por correo. Era un esquema compuesto de varios niveles en forma de triángulos y el tema que aparecía en ellos era el condicionamiento. En cada nivel aparecía el condicionamiento. A mí esto me llamó la atención sobremanera porque, bueno, estamos en la lección de hoy, en la clase de hoy, está apareciendo el tema del carácter. Entonces, bueno, el tema obviamente es muy amplio, ¿no? Hay que limitar un poco cualquier intervención. Es muy amplio y supongo que irá en las próximas lecciones ampliándose. Sí, Los estamos al diferentes. principio. Sí, por eso se irá desplegando todo lo que... Y ahí es donde yo estoy tratando de enfocarme en ese condicionamiento. Y claro, yo para mí, partiendo de aquel esquema y del aspecto del condicionamiento, para mí es ya donde hay que ubicar la base para entender el carácter que cada uno tenemos y que somos, ¿verdad? Cómo se ha ido formando. Y en ese sentido es que, partiendo del condicionamiento, es que para mí, claro, hemos crecido y hemos ido formando nuestro carácter con muchísimos condicionamientos. Entonces, como estamos en el tema del conocimiento de sí mismo, a mí me parece, yo no sé cómo tú lo ves, que primero tenemos que entender de qué manera estamos condicionados. Es básico y fundamental para luego modificar en lo posible, si es que lo vemos que ha de ser así, modificar nuestro carácter en base a los condicionamientos que tenemos, que son muchísimos. Claro, nos llevaría mucho tiempo examinar y explicar y dilucidar de dónde vienen todos los condicionamientos. A lo largo del curso, tanto Taimni como el otro autor que hizo la recopilación de tantas obras, lo van desgranando. En el gráfico aquel que presenté, el condicionamiento que se refiere es el condicionamiento en el que entra la conciencia cuando empieza a manifestarse en los diferentes planos, desde el macrocosmos hasta luego un cosmos galáctico, un cosmos solar, un cosmos planetario, cosmos con C, porque ya es manifestado. Evidentemente, es conciencia condicionada debido a la materia en la que se mete la conciencia para expresarse. Se mete en un sistema solar, esa conciencia está condicionada por toda la materia del propio sistema solar. Se mete en un sistema planetario, lo que es el logos planetario, y está condicionada por lo que es la materia del propio sistema de nuestro planeta en este caso. Se refiere a este tipo de condicionamiento. Si lo trasladamos a nosotros, el ser que somos, que es esa tríada de conciencia formada por Atma, Buddhi y Manas, es conciencia humana, es un ser humano, esa tríada. Cuando se tiene que meter en cuerpos de materia más densa en cada encarnación, se ve condicionada por la densidad de esos trajes de materia. Y mucho más cuanto por el mismo sistema de la necesidad de la evolución, nosotros hemos tenido que salir afuera, es decir, ir hasta la periferia, a lo más externo, hasta donde se puede ir, que es el mundo de la obtención, del deseo, del placer, de la ambición, del orgullo, de la soberbia. Y todo esto ha configurado estos trajes de materia.
de las personalidades. Y ahora le hemos de dar la vueltita a todo esto y purificarlos, es decir, irnos deshaciendo de todos estos materiales por medio de que el cuerpo físico se ha de purificar, cambiando la forma de alimentación, la bebida y todo, y hasta la forma de respirar. Pero el cuerpo emocional se ha de purificar cambiando la forma de sentir y todos los deseos, pasiones, apegos, ambiciones, todo lo que tiene que ver con el mundo kámico astral se tiene que purificar. Cuando hacemos un pequeño cambio de algo en ese sentido, nuestro cuerpo astral se desprende de parte de la materia que vibraba de aquella manera y atrae materia que corresponda a la nueva vibración que le estamos poniendo. Si cambiamos un sentimiento de desprecio por un sentimiento de atracción, de empatía, de agrado hacia alguien, hacia la misma persona por la que sentíamos desprecio, le hemos de dar la vuelta. Y entonces nos desprendemos de una parte de materia del cuerpo kámico astral y atraemos otra clase de materia. Con lo cual, cuantos más cambios se hacen, de más cantidad de materia burda se desprende y más cantidad de materia fina de los planos más superiores del kámico astral atrae y el cuerpo se sutiliza. Lo mismo con el cuerpo mental. Entonces, todo ese cambio, toda esa transmutación, que no es cosa de 2 días ni de 2 vidas, quien lo pueda hacer, pues bendito sea el que lo haga, cuanto más rápido mejor, pero no es cosa de 2 días ni de 2 vidas. Todo esto nos lleva a hacer que entonces la conciencia cada vez se ve menos condicionada por los trajes en los que habita. Pero esto dentro de los cursos, en este curso se irán viendo muchas más pautas, ¿eh? Se irá viendo el porqué de esto, el porqué de lo otro, se irá viendo. Y entonces, pues tomemos nota, si queremos, hay gente que toma notas, sé que apuntan, no toman notas, apuntan cosas. Dice, uy, le llama la atención algo y toma nota. Dice esto, ¿por qué me llama la atención algo? Porque resuena en algo que yo estoy metido, metida, ¿no? Y que si nos hablan de la envidia y uno no tiene nada que ver con la envidia, no le resuena mucho. Pero si a alguien le resuena y dice, yo me pensaba que no tenía envidia, pero me parece que acabo de descubrir que algo sí tengo. Que tome nota. ¿Cómo transmutar la envidia por lo que tienen otros seres? Cambiándolo por contento de lo que tienen otros seres. Qué bien que tengan todo eso. En vez de, ¿por qué no lo tengo yo? No, el que se queja dice, el tanto que tiene este, yo, mira, no tengo nada, no sé qué, no sé qué. Lo teatralizo un poco porque, como los niños. Así nada, parece fácil, pero tiene lo suyo. Hay cosas que cuestan Tiene mucho su más. injundia la cosa, sí, ¿verdad? Pero es que estamos hechos de todo esto. Sí, Y solo observando y reconociéndolo, decir, uy, me creía que no tenía de esto, pero sí que tengo. Entonces podemos trabajar y transmutarlo, pero si ni siquiera nos lo descubrimos, no creemos que no tenemos, yo no, esto lo tienen los demás, yo no. ¿Eh? todo un camino de transmutación. Constante. Bueno, Y gracias, es Clarisa. observación y, sobre todo, ninguna culpabilidad. No os deleitéis en culpabilizaros de nada. Cuando se hace algo que no estaba correcto, lo que hay que hacer es rectificar y punto, y olvidarse del asunto. Sí, Ninguna culpabilidad. pero tiene que estar atento, porque lo que choca, toca. Claro, hay que estar atento para autodescubrirse. Sí. Así es. Y no ver al otro, y no regresarlo, ¿verdad? Wendy, ¿has levantado la mano? Sí, Clarisa.
me quedó algo del anterior jueves, cuando tú decías que reencarnábamos y los que estaban a nuestro lado eran compañeros. Y dijiste que igual que la teosofía nos trajo aquí, hemos sido compañeros antes, esa duda tenía y decía, ¿por qué nos hemos vuelto a unir y cuál es el fin? ¿No? Tú No, decías, yo sé, a ver, la pregunta siempre es general. Podemos haber sido. ¿Lo hemos sido? Yo no lo sé. Ujú. Yo no lo puedo decir. Sí, sí, lo hemos sido con este y con el otro y con el otro y con el de más allá. No. Estos son los detalles. Los detalles hay que dejarlos. Porque el que ahora, si hubiese entre nosotros alguien que pudiese conocer los detalles, no estaría autorizado a dar detalles. Pero se pueden dar las generalizaciones. Es posible que nos hayamos encontrado, si no con todos, con algunos de las personas con las que en esta existencia, no solo con la familia de sangre, sino con los que nos hemos ido encontrando, hayamos tenido relación en el pasado. Es posible porque la vida está hecha de esto. El ir y venir y el relacionarnos genera causas kármicas y luego pues genera encuentros kármicos. Él sí. Estarás cansada ya, Clarisa. Si quieres te lo No, pregunto. ya no me ha dado más tos, menos Qué mal. bien, te has animado. Sí, se te ha olvidado, porque a veces también. Yo preguntaba esto. Cuando uno tiene, por ejemplo, karma negativo, ¿no? Que los señores den karma cuando uno muere o transmuta, como le quieras llamar, pues se hace este planteamiento, ¿no? Para saber cuánto de bachante queda, bueno, cuánto vas a estar allí. No, me expreso mal, pero tú no lo tengas en cuenta. Espera que termine. No, entonces yo pregunto, cuando hay un error a veces en los señores del karma, lo he leído creo que en Blavatsky, ¿no? Eh, Cuando hay un error que a veces una acción mala en un tiempo, luego, pasado ese tiempo y es en otra vida, esa acción resultó que fue positiva para la humanidad, sueles tener una compensación kármica, creo, ¿no? ¿Está bien entendido esto? Sí, eso es una generalidad. ¿Ves? Estamos generalizando. A ver, El otra detalle vez. no lo sabemos. No, No. me ocurre, claro. La balanza. La ley de la compensación. Pero el detalle de esto, no, ni lo preguntemos siquiera. Yo no No, pregunto no, nunca nada, ni no indago hace nunca falta. nada acerca de esto. ¿Cómo? Tengo necesidad de preguntar ninguna. Sí, ellos ya saben lo que tienen que hacer y se hace y no se equivocan. No hay injusticia ninguna, jamás. No, No, no. Así es. No no, existe la injusticia. no. Vale. Para ellos no, porque son extremadamente No, superiores. para Son nosotros no. sentimientos inferiores, A ¿no? nosotros no nos puede ocurrir nada que sea injusto. Todo cuanto nos ocurre es justo. Mm, ¿Para mm. bien o no para bien? Todo es justo. Pero los maestros lo dicen en las cartas, ¿no? ¿Qué Es, dicen? lo que es, bueno, más o menos salvándome las distancias. A ver, porque hay que leer y hay que leer las comas y los puntos de lo Pero que lo se dice. que estoy diciendo no es una cosa improvisada por mí sola, sino que es algo que se ha analizado y se ha leído en una clase específica. Entonces, a veces yo te pregunto a ti porque tengo mucha empatía contigo y otras veces tengo empatía con otra gente que también dictan clases Sí, muy magistrales, ¿no? De teosofía. Y salen cuestiones como, por ejemplo, en las cartas de los Mahatmas. Y sí, esto que te estoy diciendo hoy no es una postura de Blavatsky, de la señora Blavatsky, sino es está en algo que una está carta. en las cartas. Cuando tú encuentras la carta, porque
Te porque lo diré. a mí y no te lo me diré. gusta decir las cosas sin tener el documento Sí, es delante. cierto, pero ¿eh? a veces yo cuando vengo contigo, vengo a otras, no preparo algo para Bueno, debatir, sino si que es me una, sale. ya lo comprendo, mujer, tú no te preocupes, no tiene ninguna importancia, ni yo se la doy porque no es importante. Pero cuando es una cosa que dices, hay algo que está en una carta, tú y cualquier persona, traete ese párrafo en la Debe, carta, si mal no porque, me acuerdo, lo voy a traer, lo voy a mirar, pero debe ser la 48 o 49 bueno, de Viper. yo ni siquiera la voy a mirar. Tú, Yo la cuando miro, eso la busco y lo te lo digo. miras, lo traes y entonces Sí, veremos cómo está expresado dentro claro. del párrafo. Porque Vale, hay una vale. frase dentro de un párrafo, según cómo está dicha, a qué se refiere, la cosa cambia. ¿eh? Y si yo Es que sí- nosotros desmenuzamos cada palabra, o sea que no es que estamos leyendo y cada uno ya, entiende lo que quiera, ¿me pues entiendes? perfecto. Y yo si estoy equivocada, pues No, 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 no me quiero quito el decir, sombrero y digo, pues esto lo no tenía quiero, no. malentendido. Mira que ¿eh? para decir eso de ti, por Dios, No, jamás en la no, es que yo no soy infalible de Claro, ninguna manera. Gracias, gracias. Yo conozco, no sé si un poquito, no me atrevería a decir que ni si es que es un poquito, porque ¿qué es saber y conocer? Dios mío, si lo que ignoramos es inmenso, entonces hacemos lo que mejor podemos a cada momento, pero todos cuantos participamos somos aprendices, yo soy una aprendiza. Obvio. Ujú. Lo importante No es, me pongáis jamás en un pedestal, jamás, para nada. bueno, Soy una te lo mereces aprendiza un poquito. con los pies en el suelo en el mismo nivel que todos los pies vuestros, pisando el mismo suelo. Sí, ¿eh? gracias, Clarisa. Aprendiza. a eso necesitamos cientos de encarnaciones ¿Para qué? para aprender, Ah, claramente. claro. Pues eso, aquí estamos Hay nadie, aprendiendo. no hay nadie que con 3 o 4 le baste, no, no. A todos No, hace falta cientos. Claro. Y si ya terminaste, Elsie, parece una sí, cosita pequeña. Es sí, corazón, sí. insignificante, es insignificante, pero bueno, Fijaros, me gustaría que se apagaran los micrófonos en la sesión esta de las preguntas, porque si alguien está hablando, tengo la imagen de frente y alguien dijo, ah, sí, ups, sale esa imagen. Oh, y salió esa imagen. O hace un ruido con cualquier cosa y salió su imagen. ¿Me expliqué? sí, Es que no hemos dejado de grabar, pero bueno, no pasa nada. no pasa nada. No. Ay, Trataremos de ir aprendiendo juntos, acompañándonos y ayudándonos mutuamente todos los unos a los otros. somos el gran colectivo de esta humanidad. Eso es, hijo. Claro que sí, José. Y bueno, si no hay más cuestiones, Gracias. pues entonces cierro la grabación y mañana tenemos a Daniel y el sábado tenemos las cartas Mahatma. Gracias. ¿De Gracias. acuerdo? Gracias a todos.